La mañana estaba envuelta en un manto de tensión, invisible pero palpable, como electricidad en el aire. Clara, una empleada dedicada de la gran empresa tecnológica, sentía el nerviosismo correr por sus venas como un río caudaloso. El sutil resplandor azul de los monitores iluminaba las paredes del taller, creando una atmósfera casi etérea, donde el tic-tac del reloj parecía más fuerte de lo habitual. Era como si el tiempo se arrastrara con un propósito cruel, aumentando la incertidumbre que la dominaba. Ese día en particular, el familiar aroma a café recién hecho no le aportaba su habitual consuelo, en cambio, se mezclaba con un vago aroma a vapor y tensión. Clara había sido citada a una reunión sorpresa con Rodrigo, su jefe. Su nombre resonó en su mente como una campana de alarma. Rodrigo, un hombre de presencia imponente y mirada penetrante, conocido por su franqueza mordaz y sus decisiones a menudo impredecibles. La anticipación de la reunión hacía que cada segundo se sintiera como el preludio de un destino desconocido, y Clara no podía quitarse de encima la inquietante sensación que le oprimía el pecho. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de reuniones, Clara luchaba contra un nudo creciente en el estómago. Cada paso resonaba como el latido de un corazón angustiado, su respiración se convertía en un mantra silencioso, intentando calmar la tormenta interna que amenazaba su compostura. ¿Por qué ahora?, se preguntaba, intentando comprender la repentina llamada. Sus colegas la miraban furtivamente, y sus susurros parecían flotar en el aire como pequeñas mariposas de incertidumbre. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta, una rendija que parecía invitarla a una nueva realidad. Al entrar, el sutil sonido de la puerta al cerrarse tras ella fue sorprendentemente definitivo, como el sello de un destino inevitable. Rodrigo ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas en una calma que contrastaba marcadamente con la inquietud de Clara. Su mirada estaba llena de una gravedad que le dio un vuelco el corazón. «Buenos días, Clara», dijo con voz suave, pero con una firmeza subyacente que ella no percibió. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Ella permaneció sentada, con las manos apoyadas en el regazo, pero sus dedos estaban inquietos, moviéndose nerviosamente, como si buscara algo que le sujetara y anclara su ansiedad. «Recibí tus informes y necesitamos hablar de algunas cosas», continuó Rodrigo, con las palabras flotando en el aire como densas nubes de una tormenta inminente. Clara asintió, con las palabras ahogadas en la garganta. «Es este el momento», pensó, mientras la duda erosionaba su confianza. Sabía que siempre había hecho lo mejor que podía, pero la incertidumbre de lo que estaba por venir era una pesada sombra sobre su ánimo. Rodrigo hizo una pausa, sin apartar la mirada de la de ella, como si intentara leer en lo más profundo de su alma. En ese instante, Clara comprendió que no se trataba de una simple evaluación de desempeño. Había algo más, algo que podría cambiar el rumbo de su carrera, de su vida. El aire parecía más denso, cargado de palabras no dichas y secretos aún por revelar. «Aprecio tus esfuerzos, Clara», dijo finalmente, con una leve sonrisa en los labios, pero sin llegar a los ojos. «Pero necesitamos hacer algunos ajustes». Esas palabras quedaron grabadas en la habitación, prometiendo una revelación que Clara no estaba segura de estar preparada para escuchar. Era el preludio de un capítulo que podría reescribir su historia, y supo, en ese instante, que nada volvería a ser igual. La habitación pareció encogerse alrededor de Clara. Las palabras de Rodrigo resonaban como una sentencia irrevocable. «Ajustes», había dicho, pero el tono de su voz y el brillo gélido de sus ojos sugerían algo más oscuro y definitivo. Se removió en su asiento, intentando disipar la sensación de que las paredes se cerraban sobre ella, asfixiándola lentamente. El aire acondicionado, antes un susurro reconfortante, ahora se sentía como un viento cortante, exacerbando el frío que empezaba a calarle los huesos. Rodrigo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de caoba pulida, con las manos entrelazadas en un gesto que podría haber sido una oración o un juicio. Su mirada, normalmente cálida y amable, ahora estaba endurecida, como forjada en hielo. Dudó, un instante que pareció eterno, mientras Clara luchaba por mantener la compostura, con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho. «Clara, necesito que entiendas que ha habido algunas irregularidades en las cuentas de la empresa», empezó, y cada palabra cayó como una piedra en un lago en calma, provocando oleadas de pánico en el corazón de Clara. «Y, todos los dedos te señalan». La acusación, cruda, quedó suspendida en el aire como un dardo venenoso,
golpeándola con una precisión letal. Parpadeó, intentando procesar lo que acababa de oír. Un intenso calor le subió al rostro, una mezcla de vergüenza e indignación. Pero eso es imposible. Su voz, normalmente firme y controlada, ahora temblaba, delatando la tormenta interior que la azotaba. Jamás haría algo así. Rodrigo no apartó la mirada, aunque su expresión delataba una pizca de duda. Había algo casi imperceptible en su postura, una ligera rigidez de hombros, una tensión en la mandíbula que sugería que no estaba del todo convencido de la veracidad de sus propias palabras. Sin embargo, la responsabilidad que le incumbía como heredero de la compañía lo impulsó, creyendo que estaba protegiendo un legado que apenas comenzaba a comprender. Clara, por su parte, se sentía como una actriz en una obra absurda, donde los papeles se habían invertido cruel e inexplicablemente. Siempre había sido la empleada ejemplar, la que llegaba temprano y se iba tarde, impulsada por un deseo insaciable de demostrar su valía. Y ahora, todo lo que había construido parecía derrumbarse ante sus ojos, como un castillo de naipes ante la más mínima duda. La habitación, con sus paredes decoradas con arte contemporáneo y el sutil aroma a café recién hecho, ahora parecía una prisión cuya única salida estaba en las manos de Rodrigo. Anhelaba que viera la verdad, que se diera cuenta del tremendo error que estaba cometiendo, pero sus palabras eran como gritos ahogados bajo el agua, distorsionados e impotentes. «Necesito que confíes en mí, Rodrigo», suplicó, con la voz ahora convertida en un susurro desesperado. «Hay un error. Puedo demostrarlo». El joven heredero, dividido entre su lealtad a la compañía y la amistad que sentía por Clara, guardó silencio un largo instante. Finalmente, se enderezó, recuperando su postura dominante, no sin una expresión de dolor en el rostro. «Clara, yo espero que puedas», dijo finalmente, una sutil confesión de su propia incertidumbre. Y así terminó la audiencia, con Clara saliendo de la sala. El sonido de sus tacones resonó como un sombrío requiem en el pasillo vacío. En ese instante, supo que estaba sola en esta batalla, pero también que no permitiría que una falsa acusación destruyera todo por lo que había luchado. Y mientras se alejaba, una férrea determinación comenzó a formarse en su interior, como una llama que se negaba a extinguirse. La sala de conferencias se sumió en un tenso silencio, interrumpido únicamente por el tic-tac constante del gran reloj de pared, que parecía marcar no solo el tiempo, sino también el destino de Clara. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado a través de las ventanas, tiñendo la sala de una luz casi etérea que contrastaba marcadamente con la oscuridad que sentía crecer en su interior. Clara permaneció de pie, con la mirada fija en el pulido suelo de mármol, donde su imagen se reflejaba como la de una desconocida. El director de la compañía, un hombre corpulento de mirada acerada, también estaba de pie. Su voz, al hablar, cortó el aire como una cuchilla afilada. «Clara, lamentamos informarle que, tras una revisión y debate, la decisión ha sido tomada. Queda destituida con efecto inmediato». Las palabras flotaban en el aire, pesadas, implacables, cada sílaba era una bofetada en la cara. A Clara se le encogió el corazón, como si una mano invisible lo apretara con fuerza, robándole el aliento. Levantó la vista y se encontró con las miradas de los ejecutivos alrededor de la mesa, algunos indiferentes, otros con una pizca de compasión, pero todos cómplices de este juicio silencioso. «Creemos que es lo mejor para la empresa», continuó el director, con una voz desprovista de cualquier rastro de humanidad. Clara sintió que se le subían las mejillas a la cabeza, una mezcla furiosa de vergüenza e indignación. «Esto no está bien», declaró con voz temblorosa pero firme. «No he hecho nada de lo que me acusan». El murmullo que siguió fue como un coro de condena. Algunos se removieron incómodos, mientras otros susurraban entre sí. Clara se sentía prisionera ante sus jueces, con el orgullo destrozado, pero su determinación no hizo más que crecer. Podría ser expuesta públicamente y humillada, pero se negó a ceder a la desesperación. «Tienes derecho a creer lo que quieras, pero la decisión es definitiva», fue la implacable respuesta. Clara respiró hondo, intentando controlar el torrente de emociones que amenazaba con abrumarla. No les permitiría ver sus lágrimas, no les daría la satisfacción. Mientras la escoltaban, el sonido de sus tacones contra el suelo resonaba como un mantra de desafío. Cada paso era una promesa silenciosa, un juramento de que demostraría su inocencia y limpiaría su nombre. La injusticia la quemaba por dentro, pero al mismo tiempo,
alimentaba una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Al cruzar la puerta de la oficina, la mirada de Clara se cruzó con la del joven heredero, cuyos rasgos reflejaban un conflicto interno. No dijo nada, pero su mirada transmitía un silencioso mensaje de apoyo, o quizás de culpa. Clara no estaba segura, pero de algo sí estaba segura: no estaba realmente sola. No mientras tuviera la verdad de su lado. Con la última luz del día desapareciendo en el horizonte, Clara caminaba por la acera. El aire fresco de la noche era un bálsamo para su piel acalorada. Respiró hondo, dejando que la brisa se llevara la humillación del día. Apenas un mes antes, su carrera iba en ascenso; ahora, estaba decaída, pero no derrotada. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a brillar a su alrededor, Clara se hizo una promesa. Volvería, más fuerte y sabia. Y cuando lo hiciera, no sería solo para reclamar su lugar, sino que se convertiría en la nueva dueña de todo. La idea la reconfortó, una llama de esperanza y justa venganza, lo único que la impulsaba a seguir adelante. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas fugaces mientras Clara se retiraba a la pequeña habitación que ahora llamaba su oficina. El suave aroma a café recién hecho impregnaba el aire, trayendo una sensación de confort y determinación. Sentada en su escritorio improvisado, compuesto por una sencilla tabla de madera y caballetes, Clara estudiaba con atención una pila de papeles que albergaban su única esperanza de redención. Había pasado semanas estudiando minuciosamente los documentos financieros que había logrado rescatar antes de su despido injustificado. La habitación, iluminada únicamente por una tenue bombilla que colgaba del techo, parecía respirar con ella; cada página que pasaba resonaba como un susurro de promesas y secretos. La textura áspera del papel bajo sus dedos la mantenía con los pies en la tierra, mientras su mente varaba sobre cada línea, cada número, buscando algo que pudiera probar su inocencia y revelar al verdadero culpable. El corazón le latía con fuerza en el pecho, un tambor de ansiedad y esperanza. Debía haber algo aquí, pensó, mientras sus ojos recorrían cada columna de números. La lógica y la razón eran sus aliadas, pero la intuición, esa voz interior acallada por la traición y la vergüenza, le susurraba que la clave estaba justo delante de ella. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, Clara la vio. Un detalle, casi imperceptible, pero de un impacto devastador. Una transacción financiera no registrada, una suma sutilmente insertada que no debería haber estado allí. Sus labios se abrieron en una sonrisa triunfal, mezclada con una creciente ira. Vanessa, murmuró, el nombre rodando por su lengua como veneno. La vicepresidenta, siempre sonriente y aparentemente leal, era la verdadera traidora. La mujer que la había abrazado durante su despedida, cuyas palabras de consuelo ahora sonaban a risa burlona, era la responsable de su caída. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El dolor de la traición, que antes se sentía como una cuchilla afilada, ahora alimentaba su determinación. La imagen de Vanessa, con sus sonrisas calculadas y palabras melosas, llenó su mente. Parará por esto, se prometió Clara, mientras el fervor en su corazón crecía, alimentado por el descubrimiento. El tic-tac del reloj de pared marcaba la hora, pero para Clara el mundo parecía haberse detenido, congelado en la revelación precisa que lo cambiaría todo. Se quedó allí, con los ojos brillando con una nueva llama de propósito. Cada músculo de su cuerpo temblaba con la adrenalina del descubrimiento. No había tiempo que perder, su camino estaba despejado. La humillación que había sufrido sería reparada, no solo con justicia, sino con venganza. Clara sabía que necesitaba un plan, algo más sólido e irrefutable para confrontar a Vanessa y reclamar el lugar que le correspondía. Pero en ese momento, la certeza de haber encontrado el hilo suelto que desenredaría toda la trama la llenó de esperanza. La noche aún era joven, y Clara apenas comenzaba. La idea de enfrentarse a Vanessa cara a cara, de ver cómo la vicepresidenta se desprendía de su máscara, era un dulce preludio de lo que estaba por venir. Con el corazón latiendo de nuevo, Clara regresó a su asiento, con los ojos llenos de determinación. La batalla apenas comenzaba, y estaba preparada para luchar con todas sus fuerzas. La traición de Vanessa no solo sería desenmascarada, sino que se convertiría en su propia ruina. Clara no solo luchaba por la justicia, luchaba por la redención. Y con la verdad de su lado, nada podría detenerla. El amanecer prometía no solo un nuevo día, sino una nueva era. En la penumbre de la pequeña oficina que había alquilado temporalmente,
Clara sintió que la tensión se cernía sobre sus pensamientos como una serpiente acechante. La habitación impregnaba el austero aroma a madera vieja y libros polvorientos, un silencioso testimonio de su lucha solitaria hasta entonces. Pero ahora, la situación estaba a punto de cambiar. Necesitaba una alianza, un faro de sabiduría que la ayudara a navegar el turbulento mar de intrigas que Vanessa había tejido. Marcos. El nombre resonaba en su mente como un mantra de esperanza. Un hombre cuya mente era un verdadero laberinto de conocimientos financieros, cada giro iluminado por una experiencia que pocos podían igualar. Clara recordó el tiempo que trabajó bajo su tutela. Él le había enseñado a ver más allá de los números, a comprender las historias ocultas entre líneas en los informes fiscales. Era más que un mentor, para Clara, era un ancla en medio de la tormenta. Con la decisión tomada, Clara marcó el número familiar de memoria. Mientras sonaba el teléfono, cada segundo parecía una eternidad llena de incertidumbre. «¿Y si no puede ayudar?», susurraba la duda. Pero antes de que pudiera sucumbir a esos pensamientos, la voz profunda y familiar de Marcos resonó al otro lado, firme como siempre, con un toque de curiosidad. «Clara. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué debo este honor?», saludó, con un tono cargado de genuino afecto paternal. «Marcos, te necesito», empezó Clara, con la voz teñida de una vulnerabilidad que rara vez se permitía. «Ha pasado algo terrible. Y tú eres la única persona que puede ayudarme a descubrir la verdad». Al otro lado, se hizo un breve silencio. Marcos, siempre meticuloso, reflexionaba sobre la situación. Clara lo imaginaba sentado en su desgastado sillón de cuero, con la mano apoyada en la barbilla y la mirada perdida, como si pudiera ver a través de las paredes y el tiempo. «Cuéntamelo todo, Clara», dijo finalmente, con una voz ahora llena de determinación que la conmovió. «Nada quedará oculto a mi mirada vigilante». Clara respiró hondo, sintiendo que la presión en el pecho se aliviaba al relatar los hechos. Cada palabra era una confesión cargada de emoción, un hilo en su intrincada red de desilusión y traición. Mientras hablaba, Marcos escuchaba atentamente, intercalando preguntas directas, buscando pistas en cada detalle. Concluida la historia, un silencio significativo se cernió entre ellos. Clara sintió la intensidad del momento, como si estuviera al borde de un precipicio, esperando el impulso que la catapultaría a la acción. «Clara», comenzó Marcos con voz suave pero decidida, «sabes que enfrentarse al enemigo en su propio terreno es peligroso. Pero juntos, desenmascararemos esta conspiración. Estaré a tu lado en cada paso del camino». La promesa de Marcos fue un alivio palpable, una luz en la oscuridad. Clara sabía que con él tenía una verdadera oportunidad de justicia. Y al colgar, su corazón latía con fuerza renovada, anticipando ya lo que vendría después. En el silencio de la oficina, Clara sintió un cambio de energía. Esta no era solo una batalla por verdades ocultas, era una lucha por la redención y, sobre todo, por un renacimiento. A partir de ese momento, la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. En la lujosa oficina de Rodrigo, unas pesadas cortinas bloqueaban la luz del sol, creando una atmósfera casi claustrofóbica, donde el aire parecía cargado con la tensión invisible que se desplegaba. El aroma a cuero de los muebles se mezclaba con el tenue aroma del perfume de Vanessa, llenando el espacio con su imponente presencia. Estaba sentada frente a Rodrigo, sus uñas impecablemente rojas golpeando el escritorio de caoba, como un metrónomo para el tiempo que parecía interminable. Rodrigo, con la mirada fija en Vanessa, intentó mantener una expresión de indiferencia, pero en su interior, una tormenta de dudas se cernía sobre él. «¿De verdad estoy dispuesto a llegar tan lejos para proteger los intereses de la empresa?», reflexionó, mientras Vanessa, con una sonrisa que mezclaba dulzura y veneno, comenzaba a hablar. «Rodrigo, querido», comenzó con voz suave pero llena de una urgencia oculta, «sabemos que Clara no es inocente. Lo ha manipulado todo desde el principio. ¿Las pruebas? Necesitamos asegurarnos de que no quede rastro de su engaño». La propuesta de Vanessa era a la vez una orden y una súplica desesperada, y Rodrigo sintió un escalofrío. Sabía que destruir pruebas era un camino sin retorno. Pero ¿y si Clara es realmente inocente? La duda persistía en su mente como un eco indeseado. Vanessa se inclinó hacia adelante, con las pupilas fijas en Rodrigo, como si intentara leerle el pensamiento. «Rodrigo, piensa en todo lo que hemos construido. La empresa, nuestro futuro,
no podemos dejar que se derrumbe por culpa de una mujer que se aprovechó de todos nosotros. Asintió lentamente, no en señal de acuerdo, sino en un intento de asimilar la magnitud de lo que se le pedía. El peso de la decisión era abrumador, y se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con Vanessa empujándolo suave pero inexorablemente. Yo no sé si puedo hacer esto, Vanessa, admitió en un susurro apenas audible, su voz delataba la batalla interna que estaba enfrentando. Vanessa, al percibir su vacilación, se levantó y se acercó a él. Le puso una mano suave pero firme en el hombro, su presencia se había convertido en una fuerza tangible. Rodrigo, no podemos dudar. Clara ya salió, pero si estas investigaciones continúan, podríamos perderlo todo. Piensa en tus hijas, en el futuro que deseas para ellas. Las palabras de Vanessa eran como un veneno dulce y letal que penetraba las defensas de Rodrigo. Cerró los ojos un instante, intentando imaginar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, al abrirlos, solo encontró la mirada decidida de Vanessa, una sirena que cantaba promesas de seguridad y estabilidad. De acuerdo, cedió finalmente, con la voz quebrada, como si firmara su propia sentencia. Haré lo que sea necesario. Vanessa sonrió, una sonrisa que prometía gratitud, pero ocultaba una satisfacción fría y calculadora. Mientras Rodrigo se preparaba para la ardua tarea, no pudo evitar sentirse como una marioneta en un juego mayor, cuyos hilos manejaban manos invisibles, mientras la figura de Clara, ahora una sombra lejana, se desvanecía en la tormenta de sus dudas y miedos. Y así, en el pesado silencio de la oficina, se selló un oscuro pacto, dejando en el aire la promesa de que la verdad, tan preciosa y frágil, podría quedar enterrada para siempre bajo el peso de la ambición y el miedo. En la penumbra del pequeño y abarrotado archivo de la empresa, donde el aire impregnaba el aroma a papel viejo y tinta descolorida, Clara y Marcos se movían como sombras, con sus pasos amortiguados por la alfombra desgastada. Las altas estanterías, repletas de carpetas y documentos, se erguían como centinelas silenciosos, guardando secretos que, de revelarse, podrían sacudir los cimientos del imperio de Vanessa. Clara, con el pelo recogido en un moño improvisado, sentía el corazón latir con fuerza. Cada latido parecía resonar en el denso silencio del archivo, mezclándose con el sonido aparado de la lluvia golpeando las ventanas. Hemos llegado hasta aquí para nada, pensó, intentando ignorar el miedo que le subía por la espalda. A su lado, Marcos, con la concentración grabada en la frente, hojeaba los documentos con la precisión de un cirujano en medio de una delicada operación. Necesitamos encontrar algo concreto, susurró Clara, con un hilo de esperanza y desesperación en su voz. Marcos asintió, con la mirada encendida por la determinación de quien se niega a ser derrotado. Sabía que en este juego de poder y ambición, la verdad era la única arma que podían usar contra Vanessa. A medida que transcurrían las horas, la atmósfera se convirtió en un hervidero de tensión. El crujido ocasional de un documento al pasar las páginas era un trueno en el silencio. Con cada página que pasaba, Clara sentía que el agotamiento se mezclaba con una creciente sensación de urgencia. Sabía que descubrir algo crucial no solo salvaría sus reputaciones, sino que también cambiaría el curso de un juego cruelmente amañado. Y entonces, justo cuando la esperanza empezaba a desvanecerse como arena entre sus dedos, Marcos se detuvo de golpe. Sus ojos, abiertos por la incredulidad, se clavaron en una hoja amarillenta por el tiempo. «Clara, mira esto», exclamó, con un susurro ferviente que cortaba el aire como una cuchilla. Clara se inclinó, con el corazón acelerado de nuevo mientras sus ojos recorrían las líneas de texto. Allí, en blanco y negro, una serie de transacciones financieras se desplegaban ante ellos, como una confesión silenciosa de manipulación y fraude. Era la prueba que necesitaban, el eslabón perdido que podría derrumbar el imperio de Vanessa. «Dios mío», murmuró Clara, mientras la comprensión se cernía sobre su mente como una tormenta abrumadora. El peso del momento los invadió, una mezcla de alivio y aprensión. Sabían que poseer estos documentos era solo el comienzo de una nueva batalla. Vanessa, con su astucia e influencia, no se rendiría fácilmente. Pero en ese instante, bajo la tenue luz del archivo, Clara y Marcos sintieron renacer la esperanza. Ya no luchaban contra una marea invisible. Por fin tenían un atajo hacia la verdad. Con los ojos brillantes de renovada determinación, Clara tomó los documentos, con un toque cuidadoso pero firme. «Esto lo cambia todo, Marcos. Estamos más unidos que nunca», dijo, con la voz llena de renovada confianza.
El futuro era incierto, pero ahora tenían las llaves para descifrar el pasado y forjar un nuevo destino. Al salir de los archivos, una sensación de anticipación frotaba en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Y en ese silencio cargado, una promesa tácita flotaba entre ellos, la promesa de justicia, de retribución y de una nueva era a punto de amanecer. Mientras Clara y Marcos caminaban por el pasillo frío y silencioso que conducía a la salida del archivo, el peso de lo que acababan de descubrir se cernía sobre ellos como una densa nube, cargada de promesas incumplidas y oscuras verdades. El olor a papel viejo y tinta descolorida aún impregnaba el aire, trayendo consigo la nostalgia de tiempos remotos. Clara, normalmente tan resuelta, sintió ahora un temblor inesperado en las manos, como si los cimientos de su determinación comenzaran a desmoronarse. Se detuvo de golpe, y Marcos, al percibir su vacilación, se giró, sus ojos oscuros reflejaban preocupación. «¿Está todo bien, Clara?», preguntó con voz firme, pero con un toque de ternura que rara vez se permitía mostrar. Clara se mordió el labio inferior, un gesto que siempre hacía cuando necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. «¿Y si nos equivocamos?», pensó, con el miedo a fracasar por enésima vez revolviéndole el estómago. La posibilidad de que todo esto fuera una pista falsa, un callejón sin salida, era un veneno que erosionaba lentamente su recién descubierta confianza. «Marcos, ¿y si esto no es suficiente?», murmuró finalmente, con una voz apenas superior a un susurro, apenas rompiendo el silencio opresivo del pasillo. Había una fragilidad en sus ojos que Marcos reconoció de inmediato, un silencioso recordatorio de las cicatrices traumáticas que los últimos meses le habían dejado. Los recuerdos de la humillación de su despido injustificado, las miradas de lástima y desprecio de sus antiguos compañeros, todo se agolpaba en su mente, creando una cacofonía de incertidumbre. Marcos se acercó, su firme presencia como un ancla en el mar de dudas que amenazaba con engullirla. «Clara, no hemos llegado hasta aquí para ceder ahora», dijo con la voz cargada de fervor. «Tienes la oportunidad de buscar justicia, de cambiar el curso de esta historia, de demostrarles que no pueden pisotearte y salirse con la suya». Sus palabras fueron como una cuerda que le lanzaron, un salvavidas al que Clara quería aferrarse desesperadamente, pero aún dudaba. Bajó la mirada, intentando ocultar la vulnerabilidad que sentía expuesta bajo su intensa mirada. «Y si no soy lo suficientemente fuerte», admitió, y la confesión se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Era un pensamiento que la atormentaba, un espectro de debilidad que luchaba por ignorar, pero que siempre se colaba en sus momentos de incertidumbre. Marcos, con infinita paciencia, levantó la barbilla de Clara con un dedo suave, obligándola a mirarlo a los ojos. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Lo he visto en ti desde el primer día. Y no estás sola. Estamos juntos en esto». Su seguridad fue como un bálsamo, calmando la tormenta de autocrítica que la azotaba. Su tacto era firme y reconfortante, un recordatorio tangible de que no estaba sola en este viaje. Poco a poco, la determinación volvió a brotar del pecho de Clara, calentándole las venas como un río de lava. Respiró hondo, permitiéndose absorber la fuerza que Marcos le ofrecía. «Tienes razón», dijo finalmente, con voz firme. «Vamos a salir adelante. No puedo dejar que el miedo gane». Al reanudar su camino, el sonido de sus pasos resonó con una renovada determinación. Clara sintió que su miedo se calmaba, reemplazado por una creciente sensación de propósito. La batalla interna aún no había terminado, pero cada palabra de aliento de Marcos era un ladrillo más en el puente que estaba construyendo para cruzar el abismo de la duda. Y aunque el futuro aún era incierto, Clara sabía que, con Marcos a su lado, estaba lista para afrontarlo. Las sombras aún acechaban, pero ahora había una luz clara, una esperanza que brillaba en el horizonte, prometiendo un nuevo amanecer que estaba decidida a alcanzar. Vanessa observaba desde su ventana cómo Clara y Marcos caminaban juntos. El eco de sus pasos resonaba en la acera adoquinada, húmeda por la llovizna de esa mañana. La escena despertaba una mezcla de desprecio y envidia, sentimientos que ardían en su pecho como brasas. Se aferró con fuerza a la barandilla de la ventana, con los nudillos blancos por la presión. «Estos dos creen que pueden salirse con la suya», murmuró para sí misma, con la voz envenenada por la ira contenida. El viento frío se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el olor a tierra mojada y hojas húmedas. Vanessa sentía la humedad en el aire como una presencia casi palpable, mientras sus pensamientos se remolinaban en un torbellino de estrategias y venganza.
Sabía que Clara tenía un plan, un regreso triunfal que buscaba no solo recuperar su posición, sino también desafiar a todos aquellos que alguna vez dudaron de su fuerza. Y junto a Marcos, parecía aún más decidida. Por un momento, Vanessa se permitió recordar tiempos más sencillos, cuando Marcos era solo un joven ambicioso y ella una mujer seductora y despiadada que lo tenía todo bajo control. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero había algo que Vanessa sabía, algo que podía cambiar el rumbo a su favor, algo que Marcos preferiría mantener enterrado en las profundidades del pasado. Con una sonrisa triunfal, Vanessa se apartó de la barandilla, alisando con las manos el vestido de seda azul que llevaba. Cada paso resonaba en el suelo de madera, y el repiqueteo de sus tacones era como una advertencia inminente de peligro. Sabía que debía actuar con rapidez. Clara y Marcos estaban decididos, pero Vanessa tenía un as bajo la manga que podría ponerlo todo patas arriba. Encontró a Marcos esa tarde, con el sol ya poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de los colores de un crepúsculo ardiente. La oficina estaba sumida en la oscuridad, la luz dorada se filtraba por las persianas y creaba sombras danzantes en las paredes. Marcos estaba solo, absorto en sus pensamientos, pero levantó la vista al oír sus pasos firmes. «Vanessa», dijo, intentando sonar despreocupado, pero la tensión en su voz delataba sus verdaderos sentimientos. «¿Qué quieres?». Vanessa sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Ay, Marcos, no te hagas el tonto», empezó con una voz dulce como la miel, pero con un toque de veneno. «Sé del plan de Clara». Marcos sintió un nudo en el estómago. «¿Qué insinúas?», preguntó, y su intento de mantener la compostura fracasó estrepitosamente. Se acercó, calculando cada paso, y se detuvo a escasos centímetros de él. «Conozco tu secreto», susurró, con una satisfacción casi palpable en sus palabras. «El secreto que has guardado bajo llave durante todos estos años». El tiempo pareció detenerse. El corazón de Marcos latía con fuerza mientras su mente buscaba desesperadamente una salida de aquella trampa. Vanessa tenía el poder de destruir todo lo que él había construido, y la realidad de ese hecho era como un peso aplastante sobre sus hombros. «Si quieres continuar este juego con Clara», continuó Vanessa, con su voz ahora fría y calculadora, «no tendré más remedio que exponer toda la verdad». Marcos tragó saliva con dificultad, con el corazón latiendo en sus oídos como un tambor de guerra. Tenía que pensar rápido, tenía que encontrar la manera de protegerse no solo a sí mismo, sino también a Clara, quien confiaba en él sin reservas. Mientras estas dudas lo consumían, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar la batalla más grande de su vida. Ahora tenía que decidir si estaba listo para luchar, o si Vanessa, con su secreto, ya había ganado. En la tenue luz de una cálida tarde, Rodrigo caminaba por el cuidado jardín de la mansión familiar, donde los árboles susurraban secretos en el viento. Era un lugar de paz, o al menos debería haberlo sido, pero en ese momento, su corazón estaba agitado, lleno de incertidumbre. El dulce aroma a jazmín que impregnaba el aire parecía incapaz de calmar la tensión que lo agobiaba. Sus pasos eran lentos, como si cada movimiento tuviera que ser calculado ante la avalancha de pensamientos que se remolinaban en su mente. La conversación con Roberto, un viejo amigo de la familia, aún resonaba en su cabeza como si acabara de ocurrir. Roberto, con su cabello canoso y sus ojos que parecían ver más allá de las apariencias, siempre tenía una palabra sabia que ofrecer. Esa tarde, se encontraron por casualidad en el porche de la casa, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el suave aroma de la madera vieja. Roberto, con su voz profunda y llena de historias, lo había invitado a sentarse y compartir un poco de su sabiduría. «Rodrigo», comenzó Roberto, con la mirada clavada en su alma, «¿te has preguntado alguna vez cuáles son las verdaderas intenciones de Vanessa?». La pregunta flotaba en el aire, con un peso que Rodrigo no esperaba. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una premonición de que algo oscuro se escondía tras las acciones de Vanessa. Hasta ese momento, solo la había visto como una mujer ambiciosa, pero ¿era eso todo? Rodrigo recordó las palabras de Roberto, cada sílaba impregnada de un significado oculto. La gente no siempre es lo que parece, sobre todo aquellos que saben jugar con las sombras. Esa frase, pronunciada con una gravedad casi profética, sembró la duda en su corazón. Rodrigo, siempre tan seguro de sus convicciones, se sintió de repente como un barco a la deriva en un océano de incertidumbre. Al ponerse el sol,
tiñendo el cielo de naranja y rosa, Rodrigo reflexionó sobre los pequeños detalles que antes le habían parecido insignificantes, pero que ahora, bajo esta nueva luz, adquirían una importancia inquietante. Recordó cómo Vanessa siempre parecía saberlo todo antes de que nadie lo mencionara, su sonrisa que a menudo no le llegaba a los ojos y sus frecuentes salidas misteriosas. Cada recuerdo formaba un mosaico de sospechas, agudizando su aprensión. Con cada paso que daba por el jardín, sentía una creciente necesidad de comprender más, de descubrir qué se escondía tras la fachada inmaculada de Vanessa. Necesitaba saber si las insinuaciones de Roberto eran ciertas o si sus temores eran solo producto de una mente inquieta. Rodrigo no podía permitir que una sombra se cerniera sobre su familia, sobre todo lo que más apreciaba. Y así, mientras la noche empezaba a cubrir el cielo con su manto estrellado, Rodrigo decidió investigar. Necesitaba confrontar a Vanessa, desenmascarar los secretos que guardaba. Pero algo en su interior sabía que esta investigación podría revelar verdades que no estaba listo para afrontar. Aún así, con el corazón acelerado y una determinación renovada, se prometió a sí mismo que no escatimaría esfuerzos hasta que la verdad saliera a la luz. La noche envolvía el jardín en un velo de oscuridad, pero los ojos de Rodrigo brillaban con renovada determinación. Estaba a punto de entrar en un juego peligroso, un juego donde las cartas aún estaban ocultas, pero estaba decidido a revelarlas todas. Y así, con la luna como único testigo, avanzó, preparado para lo que pudiera encontrar. En el silencioso corazón de la oficina, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras miraba la pantalla del ordenador, que ahora mostraba un mensaje frío e implacable: acceso denegado. Sus dedos, antes ágiles sobre el teclado, ahora descansaban inertes, casi paralizados por la sorpresa. El familiar olor a café recién hecho parecía no tener ya ningún poder para consolarla, y el suave tic-tac del reloj de pared parecía un cruel recordatorio del tiempo que se escapaba sin piedad. Se recostó en su sillón de cuero, intentando en vano procesar la situación. ¿Cómo pudo pasar esto?, pensó, con el corazón latiendo frenéticamente. La oficina, normalmente un remanso de paz, se había convertido en un laberinto de incertidumbre. Los documentos que podían cambiar el destino de la empresa, los que había guardado con tanto esmero, ahora estaban fuera de su alcance. La habitación, antes llena de vida y expectación, ahora parecía un desierto emocional. Las persianas filtraban la luz del sol, tiñendo la habitación de un tono sepia, como si incluso la naturaleza compartiera su tristeza. Clara observaba a sus compañeros a su alrededor, con expresiones ajenas a su tormento interior. Roberto, al fondo, reía de algo que Sofía había dicho, sus voces se fundían en un murmullo distante e inalcanzable. «Esto no puede estar pasando, ahora no», reflexionó Clara, sintiendo un nudo en la garganta. La impotencia la abrumaba. Sabía que el sabotaje era obra de alguien cercano, alguien que recorría los mismos pasillos, respiraba el mismo aire. ¿Pero quién? ¿Quién tendría el valor de jugar tan sucio? Con lágrimas en los ojos, Clara se puso de pie, decidida a no sucumbir a la desesperación. La silla giró ligeramente, emitiendo un crujido que pareció reforzar su determinación. «Averiguaré quién hizo esto», se prometió, apretando los labios hasta que se le entumecieron. Mientras caminaba hacia la salida, Clara sintió las miradas de algunos de sus colegas clavadas en ella, como si conocieran un secreto que aún no había descubierto. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Al cruzar la puerta de cristal, una suave brisa le acarició el rostro, trayendo consigo el aroma de las flores del jardín, una silenciosa promesa de que la verdad estaba a su alcance. Pero al alejarse, vio su reflejo en el cristal, una mujer fuerte pero visiblemente conmocionada. «No puedo dejar que me derroten», repetía mentalmente, y cada paso firme resonaba como una silenciosa declaración de guerra. El mundo parecía conspirar contra ella, y aún así, Clara estaba decidida a luchar. El misterio que rodeaba el sabotaje era solo una batalla más en un campo donde las alianzas eran frágiles y traicioneras. Y, con una determinación que rozaba la desesperación, se prometió a sí misma que no descansaría hasta tener todas las respuestas. La primera etapa de la batalla estaba perdida, pero la guerra estaba lejos de estar ganada. Las sombras de la tarde comenzaban a extenderse por la habitación, la luz dorada se filtraba a través de las persianas entreabiertas, creando patrones danzantes en el suelo de madera pulida. Clara estaba allí, con las manos temblorosas apoyadas en la mesa, la mirada fija en el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de un naranja intenso.
Sus pensamientos eran un torbellino, y cada reflexión sacaba a la luz la promesa que se había hecho a sí misma: no rendirse, no rendirse. Fue en ese momento de silenciosa contemplación que la puerta crujió levemente y Marcos entró. Una mirada de preocupación se dibujó en su rostro, sus hombros tensos y sus manos inquietas delataban el peso de lo que estaba por venir. Observó a Clara un momento, vacilante, como si temiera perturbar la determinación que veía en sus ojos. Sin embargo, la necesidad de compartir el secreto que lo atormentaba era más fuerte que cualquier vacilación. Clara, llamó, con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad en su voz, rompiendo el tenso silencio de la habitación. Ella se giró lentamente, su mirada se encontró con la suya, buscando respuestas incluso antes de que pronunciara las palabras. Hay algo que necesitas saber. Algo que podría cambiarlo todo. Clara sintió un escalofrío en la espalda, como si un oscuro presentimiento la hubiera invadido. ¿Qué pasa, Marcos? Por favor, no me dejes en la oscuridad ahora. Su voz era un susurro angustiado, lleno de anticipación y miedo. Marcos respiró hondo, sus ojos reflejaban una tormenta de emociones, una mezcla de culpa y determinación. Se trata del sabotaje. Yo estuve involucrado, Clara. Pero no de la forma que crees, confesó, con el peso de sus palabras cayendo como una avalancha. El mundo de Clara se detuvo por un instante. Sus emociones se estrellaron como olas furiosas contra un acantilado. Traición, incredulidad, ira. Todo se mezcló en un cóctel amargo que le quemaba el pecho. «¿Cómo pudiste?», susurró, con la voz quebrada por la presión de las lágrimas contenidas. Marcos dio un paso al frente, extendiendo la mano en un gesto casi suplicante. «Intentaba protegerte. Me obligaron, Clara. Amenazaron todo lo que amo. No tuve elección, pero ahora quiero luchar a tu lado. Quiero afrontar esto contigo». Clara lo miró fijamente, con el corazón latiendo desbocado. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no caían. En su interior, se libraba una feroz batalla entre el dolor y la esperanza. Quería creerle, pero la herida seguía abierta. Hubo un momento de pesado silencio, donde solo se oía el lejano sonido del viento, como una canción triste que arrullaba sus pensamientos. Si afrontamos esto juntos, Marcos, no habrá más mentiras. Necesitamos ser completamente sinceros el uno con el otro. Prométemelo, exigió Clara, con voz firme pero aún vulnerable. Marcos asintió, con la sinceridad brillando en sus ojos como una promesa silenciosa. Te lo prometo, Clara. De ahora en adelante, no habrá más secretos entre nosotros. La tensión que flotaba en el aire comenzó a disiparse lentamente, como la niebla al amanecer. Clara respiró hondo, sintiendo un cauteloso alivio. Sabía que el camino por delante sería arduo y lleno de obstáculos, pero en ese momento, la presencia de Marcos a su lado pareció ofrecerle un rayo de esperanza. Juntos, afrontarían las consecuencias de sus decisiones, dispuestos a luchar por la justicia y la redención. Mientras la luz del sol se desvanecía lentamente, dando paso a las primeras estrellas, Clara y Marcos sellaron su alianza con una mirada significativa. La batalla acababa de comenzar, y estaban listos para afrontar lo que viniera, juntos, sin más secretos. La mañana amaneció con tonos dorados y rosados, tiñendo las nubes con los colores de un nuevo comienzo. Clara caminaba por las calles de la ciudad, cada paso reflejaba una mezcla de determinación y ansiedad. La fresca brisa matutina le acariciaba el rostro, trayendo consigo el aroma de los cafés que empezaban a abrir, mientras que el sonido del tráfico lejano creaba una sinfonía urbana que reflejaba la agitación de su corazón. Clara sabía que ese día podría cambiarlo todo. Entonces su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. El texto era críptico pero urgente, sé lo que hizo Vanessa. Nos vemos en el viejo parque a las 10 de la mañana. Solo tú. El corazón de Clara se aceleró y por un instante, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. ¿Quién podría ser? ¿Y qué sabían de Vanessa, la mujer que había sumido su vida en el caos? Al llegar al parque, un lugar que antes estaba lleno de risas y niños jugando, ahora estaba casi desierto, con bancos desgastados por el clima y árboles que susurraban secretos al viento. Clara sintió una extraña nostalgia al recordar los tiempos felices allí, antes de que todo se derrumbara. Pero ahora, ese espacio era el escenario de algo mucho más oscuro.
una revelación que podría contener la clave de su venganza. Mientras Clara caminaba vacilante, sus ojos recorrieron la zona hasta que divisaron una figura sentada a la sombra de un árbol centenario. Era Elena, una mujer de mirada atenta y postura inquieta, que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Clara se acercó, con el corazón latiendo frenéticamente. La mirada de Elena se cruzó con la suya, llena de una silenciosa complicidad, como si ya compartieran un secreto. «Gracias por venir, Clara», dijo Elena con voz temblorosa pero firme. «Presencié algo que ya no puedo guardarme. Necesito que sepas. Vanessa no es quien todos creen». Clara sintió un escalofrío al oír esas palabras. Las emociones estaban a flor de piel, miedo, esperanza y una ira creciente hacia Vanessa. Elena respiró hondo, con la mirada fija en un punto lejano, como si reviviera el momento. «Estuve allí esa noche», continuó, «cuando todo ocurrió. Vi a Vanessa, ella estaba». Elena dudó, con la voz quebrada mientras luchaba contra los dolorosos recuerdos. Clara podía sentir la tensión en el aire, la importancia de lo que estaba a punto de revelarse. «Ella lo estaba manipulando todo, Clara», dijo finalmente Elena, con renovada determinación. «La vi planearlo todo, cuando plantó las pruebas falsas. Destruyó vidas sin una pizca de remordimiento». Las palabras de Elena eran como puñales, cada uno clavándose más en la realidad que Clara creía conocer. Clara sintió una oleada de furia e impotencia, pero también una nueva esperanza. Elena era la testigo que podía cambiar el curso de la situación, la pieza que faltaba para desmantelar las mentiras de Vanessa. «¿Por qué confías en mí?», preguntó Clara, con la voz cargada de emoción. «Porque eres fuerte, Clara. Y porque tienes algo que Vanessa jamás tendrá, tienes coraje y justicia en tu corazón», respondió Elena, con los ojos brillando con una intensidad feroz. Mientras se alejaban, Clara sabía que el camino que les aguardaba era aún más peligroso, pero ahora, con Elena a su lado, la batalla parecía menos solitaria. Cada paso fuera del parque era un paso hacia la verdad, una verdad que finalmente podría llevar a Vanessa ante la justicia y devolverle a Clara lo que le pertenecía por derecho. Y mientras el sol brillaba con más fuerza, Clara se juró a sí misma que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. La guerra apenas comenzaba. En el corazón de la noche silenciosa, mientras la ciudad dormitaba bajo un cielo estrellado, Rodrigo estaba sentado en su despacho, con una pequeña lámpara proyectando suaves sombras sobre las pilas de documentos que cubrían su escritorio. El silencio solo lo rompía el ocasional silbido del viento que silbaba a través de las ventanas entreabiertas, trayendo una brisa fría que parecía calar hasta los huesos. Rodrigo, con la mirada fija en un punto indefinido, sentía el peso de sus decisiones pasadas como una manta sofocante. La imagen de Clara, con su mirada decidida y herida, no abandonaba su mente. En un momento de lucidez, comprendió que la única manera de calmar el fuego de la culpa que le quemaba el pecho era ayudar a reparar la injusticia que él mismo había permitido. Rodrigo miró el reloj. La manecilla marcaba las 3 de la mañana. Una hora poco probable para arrepentimientos, pero perfecta para planes secretos. Con un profundo suspiro, se puso de pie, sintiendo la fría madera del suelo bajo sus pies descalzos mientras se movía por el estrecho espacio. Cada paso reflejaba la determinación que comenzaba a florecer en su interior. Cogió el teléfono, dudó un momento y finalmente le escribió un mensaje a Clara, con las manos ligeramente temblorosas. «Necesitamos hablar. He encontrado algo que podría ayudarte. Mañana, en el café de la esquina, a las 8. Al otro lado de la ciudad». Clara yacía en la cama, pero el sueño era solo una ilusión. La ansiedad corría por sus venas como una corriente eléctrica, y el mensaje de Rodrigo en su pantalla le traía una mezcla de esperanza y desconfianza. Recordaba cada palabra dura y cara mirada desdeñosa que le había lanzado en el pasado. Sin embargo, había algo en esas pocas líneas de texto que la hacía creer que quizás él realmente estará dispuesto a ayudarla. Clara apretó el teléfono contra el pecho, respirando hondo, como para absorber todo el coraje que el mundo aún le ofrecía. Al día siguiente, el café se llenó del familiar aroma a granos de café molidos y del suave murmullo de las conversaciones de los clientes. Clara llegó temprano, su ansiedad se reflejaba en sus movimientos nerviosos mientras jugueteaba con la correa de su bolso. Rodrigo entró poco después, con una expresión que mezclaba determinación y aprensión. Al verla, dudó un momento en la puerta antes de cruzar la habitación con paso decidido.
Sentados uno frente al otro, el silencio entre ellos era casi palpable, cargado de palabras no dichas y arrepentimientos no expresados. Rodrigo abrió la carpeta que llevaba consigo, revelando una serie de documentos e informes financieros. Clara, yo, encontré estas pruebas. Son registros de las transacciones de Vanessa, malversación de fondos. Es todo lo que necesitas para demostrar quién es realmente. Clara sostenía los papeles con manos temblorosas, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Rodrigo, ¿por qué haces esto? Su voz era un susurro, cargada de una emoción que apenas podía contener. Bajó la mirada, el peso de la culpa seguía presente, pero aliviado por una nueva determinación. Porque estaba ciego, Clara. Fui un tonto al no ver quién realmente estaba ahí para mí. Y ahora, quiero hacer lo correcto. Quiero ayudarte a recuperar lo que es tuyo. La vulnerabilidad en las palabras de Rodrigo conmovió profundamente a Clara. Por primera vez, vio en él no solo a un aliado improbable, sino a un hombre que luchaba contra sus propios demonios. Y mientras sostenía esos documentos, la esperanza volvió a florecer, como un rayo de sol que se abre paso en una noche tormentosa. Lo que Rodrigo había comenzado podría ser la clave para finalmente derrotar a Vanessa y restaurar la justicia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, y Clara estaba lista para afrontarlo. En la penumbra de su lujosa oficina, Vanessa contemplaba el horizonte a través de los grandes ventanales, que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. La noche era bochornosa, y una suave brisa se filtraba por la rendija de la ventana entreabierta, trayendo consigo un lejano aroma a lluvia sobre asfalto caliente. El silencio de la habitación solo se rompía con el suave tintineo del hielo en su copa de cristal, donde reposaba un whisky ámbar, prometiendo una falsa serenidad que sabía que allí no encontraría. Tras su fachada de control, Vanessa ardía de rabia incontrolable. La sonrisa calculada que a menudo adornaba su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión de fría determinación. La traición de Rodrigo, a quien hasta entonces había considerado un aliado leal, había sido como una puñalada inesperada por la espalda. ¿Cómo se atreve? El pensamiento martilleaba su mente repetidamente, cada vez con más intensidad. Vanessa sintió el amargo sabor de la traición en la boca, un sabor que no estaba dispuesta a tolerar. Mientras repasaba mentalmente cada paso, cada conversación con Rodrigo, algo en su interior se quebró, como una cuerda a punto de romperse. No podía permitir que Clara recuperara su puesto, no después de todo lo que había orquestado para derribarla. El recuerdo de Clara siendo escoltada fuera de la empresa, humillada, aún le traía una satisfacción sádica que Vanessa se negaba a abandonar. Este episodio era una obra maestra de manipulación, y no permitiría que se deshiciera. Mirando fijamente la noche, Vanessa formuló un plan. Si Rodrigo se había convertido en una amenaza, habría que neutralizarlo. Necesito algo definitivo, pensó, mientras su dedo recorría distraídamente el borde de su copa. Algo que no dejara lugar a dudas, que hiciera que Clara pareciera culpable sin remedio. Inclinándose hacia adelante, pulsó un botón del intercomunicador. Su voz resonó, firme pero cargada de veneno calculado. Laura, contacta a David. Tenemos que vernos mañana por la mañana. Tengo un servicio especial para él. Había algo perverso en su forma de decir, especial, casi como si ya pudiera imaginar a Clara en desgracia, arruinada por una acusación suya. Tras apagar el intercomunicador, Vanessa se recostó en su sillón de cuero, sintiendo la textura fresca contra su espalda, un recordatorio del hielo que ahora albergaba en su corazón. La ansiedad que al principio la consumía estaba dando paso a una creciente satisfacción. La ecuación estaba lista, solo faltaba una ejecución meticulosa del plan. Y sabía que David, con su habilidad para burlar la ley, sería el peón perfecto para mover sus piezas. La noche avanzaba, y un relámpago lejano iluminó brevemente la silueta de Vanessa, una reina oscura en su reino de sombras. Y cuando la primera gota de lluvia golpeó el cristal, sonrió, ya no con cálculo, sino con la confianza de quien sabía que la tormenta que se avecinaba pronto sería su aliada. La sensación de poder regresó, y con ella, la certeza de que Clara no tenía ni idea de lo que la aguardaba. En el silencio de sus dominios, Vanessa murmuró para sí misma, casi como un conjuro, no puede ganar. Y en ese instante, la historia pareció tomar un nuevo rumbo, con Vanessa lista para un último movimiento en su peligroso juego. La mañana amaneció gris y opresiva,
como si el cielo mismo estuviera a punto de derrumbarse sobre la ciudad. Clara despertó con una sensación de inquietud, un presentimiento que la azotaba como un viento frío que serpentea por un campo de flores antes de una tormenta. Sin embargo, se obligó a disiparlo, concentrándose en su rutina matutina. El aroma a café recién hecho llenaba su pequeña cocina, pero hoy, el reconfortante aroma parecía más tenue, casi eclipsado por la sombra de algo siniestro que no lograba identificar. Mientras Clara se preparaba para irse, pensó en Vanessa. A pesar de todo, una parte de Clara aún se negaba a creer que la mujer a la que una vez consideró amiga pudiera tramar algo tan perverso. Y, sin embargo, persistía una punzada de duda, una sombra de traición que se negaba a desvanecerse. Fue entonces cuando unos pasos resonaron con fuerza en el pasillo, interrumpiendo su ensonación. 3 fuertes golpes en la puerta, cada uno con la inevitabilidad del mazo de un juez. Al abrirla, se encontró con 2 policías, con expresiones serias e implacables. El mundo de Clara se detuvo. «¿Clara Méndez?», preguntó uno de los oficiales, con una voz tan fría y formal que a Clara se le aceleró el corazón. Ella asintió, sintiendo el miedo aferrarse a su garganta seca. «Está arrestada, acusada de fraude y malversación de fondos», anunció, y sus palabras cayeron como una guillotina, cortando cualquier esperanza de que se tratara de un malentendido. Una mezcla de incredulidad y pánico la invadió. «Esto es un error», exclamó Clara con voz temblorosa mientras gesticulaba desesperadamente. «No hice nada malo. Tienes que creerme». Pero la mirada de los oficiales era firme, como si hubieran escuchado esta defensa incontables veces. Y con firmeza, le colocaron las esposas en las muñecas, un metal tan frío e implacable como las circunstancias que la rodeaban. Mientras se la llevaban, empezó a llover a cántaros, gruesas gotas golpeando el cristal del coche patrulla. Cada gota parecía una lágrima, intensificando la desesperación que ahora consumía a Clara. Pero incluso en medio de la desolación que amenazaba con envolverla, una llama de determinación comenzó a arder en su interior. Si Vanessa creía que podía destruirla con falsas acusaciones, estaba terriblemente equivocada. Entre los fríos muros de la prisión, Clara encontró un nuevo propósito. El tintineo de las llaves, el eco de los pasos en la celda, todo se convirtió en un mantra de renovación. No dejaría que Vanessa ganara. Desde ese momento, Clara supo que aprovecharía cualquier oportunidad, cualquier punto débil en el plan de Vanessa, para cambiar las tornas. Su mente trabajaba febrilmente, planeando cada movimiento, analizando cada detalle. En la soledad de su celda, Clara se juró a sí misma que no solo demostraría su inocencia, sino que también revelaría la verdadera naturaleza de Vanessa. Y con eso, el destino de quienes la rodeaban estaba a punto de cambiar. Los muros que una vez parecieron sofocantes ahora eran testigos silenciosos de una batalla interna, una guerra que Clara estaba decidida a ganar. Y al cerrar los ojos esa noche, un pensamiento la reconfortó: puede que ella haya empezado ese juego, pero yo lo terminaré. En plena mañana, el sol se filtraba a través de los amplios ventanales de la sala de reuniones, proyectando rayos dorados que danzaban sobre la mesa de caoba pulida. El aire estaba cargado de tensión, una electricidad casi palpable, mientras los miembros de la Junta se reunían, cada uno con una aura de anticipación y secretos celosamente guardados. La vestimenta formal enfatizaba la solemnidad de la ocasión, y el sonido de papeles al barajar era suave pero resonante, un preludio de la tormenta inminente. Marcos, de pie junto a la mesa, sentía el peso del momento sobre sus hombros. Su mirada, normalmente serena, era ahora una tormenta de determinación y furia contenida. A su lado, Rodrigo, con su postura erguida y expresión resuelta, era el pilar que sostenía la verdad que estaban a punto de revelar. Marcos respiró hondo, percibiendo el sutil aroma a cedro que emanaba de los muebles, una fragancia que, curiosamente, lo tranquilizó y lo conectó con su misión. «Es ahora o nunca», pensó, mientras sus dedos rozaban suavemente el sobremanila que contenía el destino de Vanessa. «Damas y caballeros de la Junta Directiva», comenzó Marcos, con una voz tan intensa que resonó por toda la sala, «hoy sacamos a la luz información que cambiará el rumbo de nuestra empresa». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. El murmullo se apagó y todas las miradas se posaron en él. Lo que están a punto de escuchar es impactante, pero es la verdad que ya no puede ignorarse. Rodrigo se puso de pie y le dedicó una leve inclinación de cabeza a Marcos,
Un gesto silencioso que decía mucho de la confianza y el respeto mutuo que habían cultivado en medio de la adversidad. Esta empresa se construyó sobre los pilares de la honestidad y la integridad, continuó con voz firme pero cargada de emoción. Y es nuestro deber asegurar que estos pilares permanezcan inquebrantables. Con manos ligeramente temblorosas, pero lleno de seguridad, Marcos abrió el sobre y comenzó a distribuir las pruebas sobre la mesa. Fotos, documentos, correos electrónicos, cada pieza era una prueba irrefutable del plan que Vanessa había orquestado en la sombra. Los miembros de la junta, uno por uno, examinaron los documentos, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la incredulidad, y sus ojos abiertos reflejaban la gravedad de lo que veían. Esta evidencia, declaró Marcos, con un tono de indignación y rectitud cada vez más intenso, muestra el alcance de la manipulación y la corrupción que Vanessa trajo entre estos muros. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de los miembros del consejo, con su determinación ardiendo como un fuego inextinguible. No podemos permitir que esto continúe. Debemos actuar, y ya. Una oleada de murmullos llenó la sala a medida que la información se asimilaba. El impacto de las revelaciones fue abrumador, y la certeza de que estaban a las puertas de un cambio monumental flotaba en el aire. Los miembros del consejo, hasta entonces cómplices silenciosos de un sistema corrupto, ahora se enfrentaban a la dura realidad de sus decisiones. En ese torbellino de emociones, Marcos hizo una última declaración, una promesa que resonaría más allá de esa sala. Esta es nuestra oportunidad de redimir el nombre de esta empresa, de reconstruir lo que fue destruido por la codicia y la traición. Y lo haremos juntos. Mientras hablaba, un destello de determinación cruzó los rostros de los consejeros. La resolución comenzó a tomar forma, una nueva esperanza apareció en el horizonte. Y en ese momento, incluso mientras las sombras del pasado se cernían sobre ellos, la luz de la verdad comenzó a brillar con más fuerza, prometiendo una nueva era para todos. El silencio que siguió estuvo cargado de promesas tácitas y desafíos futuros, pero sobre todo, fue un silencio de renovación. Una renovación que Clara, incluso a la distancia, supo que era solo el comienzo de su largo camino hacia la justicia. El salón principal de la empresa estaba abarrotado. Miembros de la junta directiva, ejecutivos y empleados se agolpaban bajo la inmensa lámpara de araña de cristal que centelleaba como estrellas. En el cielo, el aire estaba cargado de anticipación y murmullos nerviosos, como si una tormenta de revelaciones estuviera a punto de caer sobre todos. Afuera, el viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas, una melodía inquietante que parecía presagiar el caos que se avecinaba. En el centro de la sala, Vanessa, la mujer a quien muchos consideraban la mente maestra detrás de innumerables decisiones controvertidas, permanecía erguida. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora brillaban con una mezcla de desafío y pánico apenas disimulado. Vestía un elegante traje negro, su armadura contra el mundo, pero bajo la superficie de su confianza, bullía un torbellino de emociones. El miedo a ser descubierta, el orgullo herido de estar en el centro de una tormenta y la furia de ver sus planes desmoronarse. Marcos, de pie junto a Clara, quien había regresado triunfalmente, habló. Su voz resonó con firmeza, como una campana que anunciaba la llegada de la verdad. Vanessa, comenzó, dejando que su nombre flotara en el aire, como si pudiera romper el silencio con la afilada espada de la justicia. La evidencia es irrefutable. Manipulaste, traicionaste y destruiste para tu propio beneficio. Pero hoy, la verdad prevalecerá. El eco de sus palabras resonó por la habitación, llegando a cada rincón, a cada corazón. Vanessa parpadeó rápidamente, intentando contener la oleada de pánico que amenazaba con abrumarla. Lo saben todo, pensó, sintiendo un nudo en la garganta, como si sus propias mentiras la estrangularan. Una pantalla gigante se iluminó al fondo, mostrando documentos, fotos, transacciones. Todo meticulosamente organizado, un tapiz de traición que Vanessa había tejido con esmero, pero que ahora se desmoronaba ante los ojos de todos. Al ver la evidencia, un murmullo de sorpresa e incredulidad recorrió a la multitud como una ola. Yo puedo explicarlo. Interrumpió Vanessa, con la voz temblorosa, una sombra de la autoridad que antes exhibía. Pero en la sala no había lugar para excusas. El silencio era un juicio, y ella, la acusada confesante. Mientras intentaba desesperadamente articular una defensa,
La mirada del público la fulminaba como 1000 antorchas que iluminaban cada rincón oscuro de su conciencia. «Tengo que salir de aquí», pensó desesperada, mientras sus pies retrocedían instintivamente, buscando una salida, una vía de escape. Pero no había escapatoria. 2 alguaciles se adelantaron, con manos firmes e inflexibles, cortando cualquier intento de evasión. Vanessa se quedó paralizada, con el cuerpo paralizado bajo el peso de sus miradas y las esposas cerrándose rápidamente alrededor de sus muñecas. La fría sensación del metal contra su piel fue la confirmación tangible de su caída. Mientras se la llevaban, Vanessa mantenía la frente en alto, con un atisbo de orgullo en medio del caos. Sin embargo, en su interior, un torbellino de ira y arrepentimiento chocaba violentamente. Cada emoción era un doloroso recordatorio de sus decisiones. ¿Cómo llegó todo a esto?, reflexionó, mientras las puertas se cerraban tras ella, sellando su destino. La escena se disolvió en murmullos y suspiros de alivio. Clara, observándolo todo, sintió una oleada de satisfacción y tristeza a la vez. Se había hecho justicia, pero la cicatriz de ese capítulo permanecería. Sabía que la batalla no estaba completamente ganada, pero este era un paso crucial. Un primer paso hacia la redención y la reconstrucción de todo lo perdido. Y mientras Vanessa se veía obligada a afrontar las consecuencias de sus actos, Clara comprendió que la verdadera victoria residía en seguir adelante con valentía e integridad. La sala principal estaba abarrotada, pero a pesar del bullicio, la atención de todos se centraba en el escenario donde Rodrigo, con mirada seria y penetrante, esperaba su momento para hablar. Las intensas luces se reflejaban en su frente ligeramente sudorosa, pero mantuvo la postura, con los hombros erguidos, como si llevara una carga invisible. Clara se encontraba entre la multitud, con el corazón latiendo frenéticamente, como si quisiera salírsele del pecho. Tenía la mirada fija en Rodrigo, mientras los recuerdos de los últimos meses corrían por su mente como una película a cámara lenta. La mezcla de emociones era casi abrumadora, la anticipación de lo que estaba por venir, la duda de si realmente vería justicia, y la esperanza, esa obstinada esperanza que se negaba a morir. Rodrigo se aclaró la garganta, devolviéndolos a la realidad. «Amigos, colegas, hoy es un día de verdad y reconciliación», comenzó, su voz resonando por la sala, cada palabra cargada con el peso de promesas incumplidas y fracasos pasados. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada una de sus palabras era como una descarga eléctrica en lo más profundo de su ser. «Todos cometemos errores», continuó Rodrigo, sus ojos azules se cruzaron brevemente con los de Clara. Una conexión silenciosa que parecía reconocer la batalla interna que ambos habían enfrentado. «Pero hoy estamos aquí para arreglar lo que se rompió». El silencio que siguió fue casi palpable, como si el aire mismo esperara expectante. Clara respiró hondo, intentando calmar los pensamientos que bullían con insistencia en su mente. Rodrigo hizo una pausa dramática, con una expresión endurecida por la determinación. «Quiero reconocer públicamente mi deuda con alguien que fue agraviado». «¿Clara?». Un murmullo recorrió la sala y todas las miradas se posaron en ella. Clara sintió que se le subía el calor a las mejillas, con una mezcla de incredulidad y orgullo. Rodrigo continuó: «Clara, tu compromiso e integridad son lo que realmente representa a esta empresa. Por eso, a partir de hoy, serás miembro de la nueva junta directiva». Las palabras frotaban en el aire, cargadas con la promesa de un futuro diferente. Clara sintió que una lágrima obstinada se escapaba, deslizándose por su mejilla como un testimonio silencioso de todo lo que había soportado. Su mente se llenó de recuerdos, noches de insomnio, decisiones difíciles, la abrumadora sensación de impotencia. Y ahora, aquí estaba, siendo reconocida y elevada a una posición que jamás había imaginado. Rodrigo sonrió levemente, una muestra de alivio mezclado con admiración. «Te mereces esto, más que nadie», dijo en un tono más íntimo, casi como si solo le hablara a ella, a pesar de la multitud que los rodeaba. Clara asintió, en parte para él, en parte para sí misma, como si finalmente aceptara su propio valor. Mientras resonaban los aplausos, Clara se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un nuevo camino. La sensación de renovación era casi tangible, como una brisa fresca después de una tormenta devastadora. Pero en lo más profundo de ella, la certeza de que tendría que seguir luchando con valentía e integridad se mantuvo firme, pues la verdadera victoria residía no solo en la justicia que recibía, sino en cómo decidía seguir adelante. Y así,
con el sonido de los aplausos aún resonando y las miradas de respeto y reconocimiento fijas en ella, Clara se preparó para afrontar el futuro, sabiendo que cada paso a partir de entonces lo daría con la fuerza de quien había sobrevivido al infierno y regresado más fuerte. Y mientras la escena se desarrollaba, una pregunta flotaba en el aire, resonando en los corazones de todos: ¿qué sigue? La sala de reuniones estaba iluminada por una luz tenue que se filtraba por los grandes ventanales y proyectaba sombras que danzaban en las paredes. Clara estaba de pie en el centro de la sala, con el corazón latiendo a un ritmo que solo ella podía oír, una mezcla de nerviosismo y anticipación. Los susurros de los ejecutivos a su alrededor eran como música distante, armoniosa pero tensa, que reflejaba lo que estaba a punto de suceder. Respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Sentía una opresión en el pecho, pero también una ligereza que casi la hacía flotar. La victoria no se debía solo a la injusticia sufrida, sino también al dolor que había cargado. La sala, llena de rostros familiares, muchos de los cuales la habían visto en sus peores momentos, ahora la miraba con una mezcla de respeto y, para algunos, arrepentimiento. Rodrigo se interponía entre ellos, a unos pasos de distancia, con la mirada fija en Clara. Había una vulnerabilidad en su expresión que ella no podía pasar por alto. Sus ojos, que antes irradiaban confianza y quizás incluso arrogancia, ahora se suavizaban con una sombra de arrepentimiento. Sabía que sus decisiones pasadas habían contribuido a la caída de Clara, y el peso de esa comprensión parecía aplastarlo. Clara, sin embargo, no tenía deseos de venganza. Comprendió que el odio y el resentimiento eran una carga que ya no estaba dispuesta a soportar. Recordó las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas derramadas y cómo este dolor la había transformado. Pero ahora, necesitaba ser más grande que todo eso. Con un gesto, le indicó a Rodrigo que se acercara. El sonido de sus zapatos contra el suelo de mármol resonó suavemente, cada paso subrayaba la tensión del momento. Clara, empezó Rodrigo con voz vacilante y cargada de emoción. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo intentar ser mejor de ahora en adelante. Clara lo observó un momento, con la mirada firme pero no exenta de compasión. Rodrigo, dijo con voz clara y fuerte, como la corriente de un río que encuentra su camino. Lo hecho está. Hoy tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Se hizo un silencio denso, pero no incómodo, mientras la sala contenía la respiración. Este momento era más que una simple reconciliación, era un símbolo de renovación, una señal de que todos los presentes podían seguir adelante. Clara extendió la mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. Rodrigo, sorprendido pero agradecido, la tomó con firmeza. Al tocarse las manos, un alivio palpable recorrió la sala. Los murmullos se convirtieron en aplausos, lentos al principio, pero cada vez más intensos. Era como si la tensión colectiva finalmente se hubiera disipado y la armonía que Clara tanto anhelaba comenzara a restaurarse. Los aplausos reflejaban lo que Clara sentía en su interior: liberación. Sabía que perdonar a Rodrigo no borraba el pasado, pero era un paso crucial hacia un futuro mejor. Y ese futuro, sabía, se construiría con integridad y comprensión. Mientras la celebración continuaba, Clara se permitió un momento de reflexión. El camino por delante seguiría siendo desafiante, pero ya no estaba sola. Una nueva era comenzaba, una era de esperanza y cooperación. Y al mirar a su alrededor, viendo rostros que se convertirían en aliados en este viaje, una pregunta se formó en su mente: ¿qué nuevas historias tendremos la oportunidad de escribir juntos? Si te conmovió esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué te gustó más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este vídeo con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.